Bueno, buenas tardes, gente, nuevamente. Un gusto estar con ustedes en el respeto al horario de todos, en el respeto a la agenda. Ya esperamos 2 minutos y vamos a poder empezar ahora. Primeramente, agradecer la presencia de todos, la disponibilidad de horario, que tengamos un excelente webinario. Mi nombre es Jonathan Formigari. Soy el gerente ejecutivo responsable por el desarrollo de las localizaciones del producto RP Proteus de Totus, y también soy el responsable por el desarrollo de las soluciones de inteligencia artificial integradas dentro de nuestro RP. Soy brasileño, entonces mi español no es perfecto. Seguramente van a escuchar algunas cosas raras, algunas fallas allá de concordancia y de vocabulario. eh, Cualquier cosa que no tenga mucho sentido o que no les quede muy claro, pido por favor que lo pongan en el chat, que pidan un poco más de información, y seguramente José Manuel, que está acá apoyándome, va a poder contestarles con más información ya con un español nativo mexicano. Eh, Espero que sea un excelente webinario. La idea es que podamos compartir información y actualizaciones muy importantes sobre el avance de la inteligencia artificial dentro del ecosistema TOTUS. ¿Está bien? Esta presentación tiene tres partes grandes, tiene tres partes eh, bastante importantes. La primera parte es una visión más general sobre el mercado en que estamos insertados, cómo está comportándose todo el mercado de tecnología, pero también los segmentos empresariales. Después una visión más para Totus, de cómo Totus está preparándose para el mercado y cómo Totus está preparando sus productos para la era de la inteligencia artificial. Y por final las aplicaciones más prácticas dentro de la RP Proteus. ¿Está bien? Bien, y este es un tema que me encanta. Soy un apasionado por datos, por inteligencia artificial. Me gusta mucho este tema y quiero que sea un momento para intercambio de ideas y que podamos, sí, entender un poco más cómo esta transformación, cómo esta era de la inteligencia artificial va a impactar nuestros sistemas, principalmente los sistemas corporativos. ¿Está bien? Y cuando hablamos de IA, siempre nos viene a la mente, nos viene directamente en la cabeza el imagen de un chat, viene el imagen de un asistente, viene el imagen de un chatbot que contesta preguntas acerca del mundo. Y el primer punto importantísimo para esta presentación es que este chat, esta visión que tenemos del chat, incorporada por el ChatGPT, incorporada por Gemini, incorporada por BART, incorporada por otras soluciones de inteligencia artificial del mercado, es solo una parte de todo lo que hay de inteligencia artificial. La verdad, la inteligencia artificial está presente en el mundo empresarial hace muchos años. Las principales empresas digitales que conocemos, Netflix, Mercado Libre, todos los bancos, Nubank, también Itaú, los principales players de logística y de los digitales como Airbnb, como Uber, todos son basados, tienen sus modelos de negocio basados en el uso de datos y el uso de la inteligencia artificial para identificar las mejores oportunidades de mercado. Tienen en su core, en su principal punto de vista, el uso de los datos. Es muy interesante porque, por ejemplo, Netflix y Mercado Libre, desde el inicio propusieron su mercado, propusieron su negocio como un negocio de machine learning, como un negocio abierto y decidido por datos. Claro que esto no se limita a los negocios digitales, como es el caso de Mercado Libre o de Netflix. Esto también se incorpora
a los mercados de manufactura, a los mercados logísticos. Las principales empresas de logística, de transporte, sí utilizan inteligencia artificial para la optimización de recursos, optimización de rutas, bien como las empresas de manufactura utilizan la IA no solo para optimizar sus procesos de negocio, pero también para optimizar sus procesos de manufactura, sus procesos de producción, como la identificación de piezas con deformidades, la identificación automática de falta de calidad en alguna parte del proceso, o hasta la separación automática basada en medidas, basada en pesos y el transporte y la logística dentro de cada galpón, de cada almacén. Las aplicaciones de la inteligencia artificial dentro de nuestro mundo ya vienen desde años. Estamos hablando de una tecnología que empezó a ser desarrollada a finales de la Segunda Guerra Mundial, más o menos por en el torno de la década de 50, y que desde entonces evolucionó mucho hasta llegar a estas aplicaciones corporativas y después a lo que llamamos los LLMs o los Large Language Models, que fue donde democratizamos la inteligencia artificial, donde mucha gente tuvo su primer contacto, tuvo su primer impresión de lo que significa y de cómo funciona una inteligencia artificial, que ahí sí estamos hablando del lanzamiento de ChatGPT y Gemini finales de 2022, inicio de 2023. Esto significa que muchas de las decisiones del mercado, de los segmentos de negocio, son impulsadas por IA. No estamos hablando del futuro, pero sí estamos hablando de lo que es necesario para competir y para crecer, para acelerar el negocio de cada empresa hoy, sin pensar mucho que esto va a ser una realidad en 5 años o 10 años. Hoy ya es una realidad y sí va a seguir creciendo en los próximos años, incorporándose cada vez más al negocio de cada empresa. Y claro, cuando vemos todo este mercado, podemos separar los que van a ser consumidores de IA, las empresas que van a crear la infraestructura o que van a proveer la infraestructura para las demás. Podemos pensar también en las empresas que van a ser los proveedores de tecnología, los proveedores de algoritmos, los proveedores de modelos y también cuánto este mercado como un todo va a generar de dinero y va a mover de dinero. Y la idea y las previsiones que tenemos es que en una escala global, hasta ya en el siguiente año, ya en 2026, la expectativa es que tengamos una inversión total de $2 billones en el mercado de inteligencia artificial, sea en la creación de nuevos modelos, sea en la luz, en la creación de infraestructura o sea en el consumo de los recursos por las empresas. La generación de los LLMs, de los Large Language Models, que los vamos a entender un poquito más después, ya es una de las es una de las principales avenidas de inversión de las Big Techs. Entonces, Google ya invirtió $12.000 millones en el entrenamiento del Gemini. Microsoft ya invirtió $19.000 millones en el entrenamiento de Copilot, así como Amazon está aportando $4.000 millones en una startup que se llama Anthropic. Estas grandes Big Techs que están haciendo esta inversión están creando la fundación, el foundation de los Large Language Models, que después van a ser utilizados por diferentes aplicaciones, incluso en TOTOS. En un ratito más lo vamos a ver. Y el mercado de la inteligencia artificial como un todo se está expandiendo y la expectativa es que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta de 44% hasta 2030. Entonces estamos hablando que este mercado va a salir de 0.3 billones de dólares en 2025 para alguna cosa entre 1 millón y 2 millones, 2 billones de dólares en 2030. Es un mercado en franca expansión
muy rápido y que sí nos abre muchas oportunidades. Y esto significa también que hay apertura para la inversión tanto de las empresas cuanto tanto de los segmentos de la industria como manufactura, como logística, como construcción, cuanto de las empresas de tecnología y los gobiernos. Y claro, ¿cómo Totus se posiciona en este caso? Totus ya entiende que inteligencia artificial y que datos son base para el futuro del negocio y son base para un crecimiento acelerado desde hace mucho tiempo. Desde 2015, TOTOS ya tiene un área dedicado al estudio y a la interpretación y entendimiento de lo que está pasando en el mundo de datos y el mundo de inteligencia artificial. Su primera iniciativa fue en 2015, eh, dentro de una unidad que se llamaba Totus Labs, que físicamente estaba localizada en California, Estados Unidos, y dentro de esta unidad se creó nuestra primera plataforma de datos que se llamaba Totus Kero. Es una plataforma muy enfocada al tratamiento masivo de datos, al procesamiento, preprocesamiento y preparo de datos para que estos datos puedan ser después utilizados en algoritmos de IA. Tuvimos soluciones de churn, tuvimos soluciones de conversación entre 2016 y 2017, principalmente enfocados a la previsión de churn en el segmento educacional. Tuvimos la solución de clocking en 2018, ya enfocada más al tratamiento y procesamiento de imágenes e identificación visual. Y en 2023, Totus lanzó una solución llamada Proteus Insights, que es una solución de ya predictiva integrada a la RP Proteus, ya nativa. En 2025, el trabajo avanzó tanto con Insights cuanto con lo que llamamos de DTA, que es una plataforma Totus enfocada en el uso de la IA generativa dentro de las soluciones. DTA se llama Digital Trusted Advisor o el consejero digital de confianza, ¿no? La persona que asesora, el asesor de confianza digital que sí va a poder ayudar cada usuario, cada cliente dentro del uso del sistema. Y de 2026 adelante, la expectativa y la visión de Totus es que la IA va a ser cada vez más integrada al núcleo del ERP, distribuyendo esta jornada de inteligencia, distribuyendo todos estos insights y esta jornada de la LLMs en diferentes módulos, diferentes casos de uso, casos de negocio que sean necesarios para los clientes. Y Totus basa su desarrollo de inteligencia artificial en tres principios fundamentales. Entonces, todo lo que está desarrolló y va a seguir desarrollando está basado en estos tres principios. El primer principio es la preocupación y conformidad con las leyes de protección de datos de diferentes países y la preocupación con los accesos a datos, privilegios y seguridad de información. Esta preocupación con la seguridad de información tiene que ver con que solo la persona autorizada a recibir determinada información, a recibir determinado insight, si lo reciba, sí que podamos mantener los controles de acceso, los controles de usuarios que ya existen dentro del RP sin perder la gestión, sin que la IA pueda enviar informaciones incorrectas o a la persona incorrecta. El segundo fundamento importantísimo para todos es hay que procesar grandes volúmenes de datos. Estamos hablando de 1.000 millones de registros, estamos hablando de 1.000 millones de bytes de información, billones de bytes de información, y en este caso necesitamos un servicio
un procesamiento masivo para poder entregar a los clientes un volumen, o mejor, la velocidad y eficiencia necesaria dentro de los insights. Y tercer, este procesamiento, esta velocidad tiene que ser una infraestructura muy bien gestionada para que tenga liberación automática de recursos sin concurrencia y sin impacto en la operación de los clientes, permitiendo que podamos avanzar rápido con los insights sin ningún impacto. Y cuando miramos todo esto, estos fundamentos, lo que todos ya viene desarrollando desde 2015, tenemos una visión clara de que innovar con datos, innovar con inteligencia artificial está en el centro de nuestra estrategia. Pero en el centro porque el ERP sigue siendo parte fundamental de nuestra estrategia de innovación. Porque el ERP va a seguir con sus reglas de negocio, con sus procesos, con la optimización de procesos, con toda la parte de estandarización de datos, controles de acceso y controles de negocio. La inteligencia artificial viene como una solución para agregar comprensión de contexto, como facilidad de accesos a datos externos, como una solución para anticipar las acciones, generar alertas y entender mejor el contexto del usuario utilizando lenguaje natural, entendiendo mejor lo que el usuario necesita en cada momento. Y claro, el procesamiento de datos no estructurados que hoy están, ¿cómo lo voy a decir?, poco integrados al ERP, como correos, documentos en formato de imagen, documentos en planilla, documentos que sean como un mensaje por WhatsApp o por Facebook. Este tipo de información, este tipo de input hoy que no hace parte del camino del ERP, sí se integra más al ERP a través de la inteligencia artificial. Y con estos dos puntos conectados, la idea es que podamos dar una experiencia integrada, garantizando que la IA y el ERP tengan reglas de negocios coherentes, que tengamos seguridad de datos y control de privilegios, que podamos dar más agilidad de UI y UX a los usuarios finales y que sí tengamos más democratización en el acceso a los datos del ERP, que sea más simple, que sea más sencillo, que uno pueda extraer la información que necesita del sistema. Todo esto es una visión de Totus, como Totus está propondo sus acciones, su evolución dentro del mundo de la IA. Pero ya es un tema muy amplio. Como pueden ver, hasta ahora hablamos de un concepto y de cómo Totus piensa de manera macro. ¿Y por qué de manera macro? Inteligencia artificial es un grande paraguas que abarca, o mejor, que engloba diferentes tipos de IA, diferentes tipos de aprendizaje de máquina. Y cada tipo tiene un enfoque y tiene un objetivo claro. El, el tipo de inteligencia artificial más genérico y que engloba más contenido y más concepto se llama Machine Learning. Es un tipo de inteligencia artificial que aprende con los datos. Básicamente la computadora aprendiendo con datos históricos o con datos estructurados. Estamos hablando de algoritmos que aprenden las correlaciones entre los datos y a través de las correlaciones entre los datos logran identificar comportamientos, como por ejemplo predecir ventas, detectar fraudes o detectar cosas que estén o predicer algún tipo de indicador.
predecir. Otro tipo de inteligencia artificial, o mejor, otro tipo de ah, área abarcado, englobado dentro de inteligencia artificial es el deep learning. Deep learning es un tipo de machine learning, es un tipo de aprendizaje de máquina, pero con un feedback, con el uso de algunos algoritmos específicos, principalmente redes neurales. ¿Cuál es la gran diferencia entre el machine learning y el deep learning? El deep learning es un subárea del machine learning y está muy enfocado al uso de redes neurales. Y hablamos de deep learning porque en este caso hay ah, varias fases de aprendizaje que son más profundas que el machine learning, que es más fácil de explicar. Esta parte de deep learning es la usada principalmente para procesamiento de textos, procesamiento de imágenes, procesamiento de voz, procesamiento de informaciones que no son estructuradas y que necesiten un poder computacional mucho más grande, mucho más alto, para que podamos entender estas estructuras de datos y reconocer los patrones. Dentro del área del deep learning tenemos el otro área que se llama procesamiento de lenguaje natural o NLP, Natural Language Processing. En el procesamiento del lenguaje natural es cuando utilizamos deep learning o algoritmos de machine learning para que la máquina o que un algoritmo entienda las correlaciones en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, entiendan cómo una palabra se integra a la otra o cómo nuestro texto y nuestra habla se integra y cuáles son sus correlaciones. En este caso tenemos principalmente los chatbots, la parte de traducción automática, todo lo que tiene que ver con procesamiento de texto. Y por último, visión computacional también es un subárea del deep learning, es el entrenamiento de modelos para interpretar el mundo, para interpretar el mundo visual muy claro, por ejemplo, en el procesamiento de imágenes para vehículos autónomos, para toda la parte de visión computacional, la identificación de faces, el Face ID, todo esto utiliza los componentes de visión computacional. Y cada uno de estos componentes tiene un enfoque y generan un valor muy fuerte a cada negocio. Y claro, ellos tienen como base el aprendizaje de máquina. Y siempre que la pregunta es, ¿pero cómo la máquina aprende? ¿Cómo la máquina logra identificar estas correlaciones entre los datos? ¿Cómo la máquina logra identificar cuál es la siguiente palabra que se debe de utilizar? ¿Cómo la máquina logra identificar el comportamiento de mi serie temporal? Bien, lo que puedo decirles es que todo esto, esta identificación de comportamientos y de patrones, parte del modelo. Un modelo es una simplificación matemática de un problema. Entonces, desde los años 50 hay grupos de estudio enfocados a entender los fenómenos naturales y los fenómenos sociales y económicos y proponer cuáles son los modelos matemáticos que mejor representan estos comportamientos. Estos modelos matemáticos pueden ser usados de manera más directa como fórmulas, como cálculos, pero muchas veces son modelos matemáticos con una cantidad absurdamente alta de parámetros, que son, por ejemplo, en este GIF que está siendo presentado, es una red neural con muchísimos parámetros. Y la gran ah, idea por detrás de la inteligencia artificial y por detrás del aprendizaje de máquina
es que utilizando datos, utilizando información, se pueda identificar el valor de cada parámetro de las funciones, que se pueda identificar qué valor debería de ser considerado en las multiplicaciones y sumas dentro de estas funciones para que se llegue a un resultado final. Y con esto describir un fenómeno o sistema del mundo real. Este proceso de aprendizaje ocurre a través de los ajustes de los parámetros y con tentativa y error. Entonces, el algoritmo intenta prever algún comportamiento. Si su previsión está incorrecta, esto genera un input de error para que en su próxima ejecución los valores de los parámetros sean actualizados y con esto se intente nuevamente a descubrir el valor. Un ejemplo clásico puede ser, por ejemplo, intentar prever la temperatura del día siguiente. Imaginando que tenemos 20 parámetros que pueden ser utilizados para esto, la idea es que estos 20 parámetros reciban datos históricos, que tengan sus valores y que basado en los datos históricos podamos identificar cuánto tiene que ser considerado para cada parámetro para llegar correctamente a la previsión del día, de la temperatura del día siguiente. Este proceso de aprendizaje es lo que llamamos de entrenamiento del modelo. Por esto es que los modelos son entrenados, se usan datos históricos, se usa información pasada para descubrir estas correlaciones, estos parámetros y así generar un modelo, una simulación, una representación simplificada del mundo que logra prever comportamientos. Y hay diferentes tipos de resultados que estos modelos pueden generar. Es muy común y está cada vez más común que se dividan los modelos en dos principales tipos, los modelos predictivos y los modelos generativos. Los modelos predictivos tienen un enfoque muy fuerte a prever comportamientos futuros, por ejemplo, comportamiento de un indicador o una regresión lineal de alguna información, series temporales y también hacer separación de datos e identificación de comportamiento. Es este tipo de modelo que nos ayuda a entender con alta profundidad, con mucha profundidad, cuáles son las perspectivas, cuáles son las previsiones que tenemos para el futuro. Un ejemplo clásico es una previsión de flujo de caja negativa, por ejemplo, que puede ser resuelta con un modelo predictivo. Y por el otro lado, tenemos lo que llamamos de generativo, que son modelos entrenados, capacitados para generar contenido, para generar texto, para generar imágenes, para generar voz, para generar datos, para generar cualquier nuevo contenido que queramos. Y este modelo, estos tipos de modelos son los que llamamos generativos, GAN-5, y los de lenguaje, como BERT, como GPT, como Llama. Todos estos modelos tienen como principal enfoque la generación de nuevo contenido. ¿Y cuál es la principal diferencia en relación al predictivo? Normalmente son modelos más estrategistas y menos específicos. Entonces tienen mucho más información acerca del mundo, acerca del contexto del mundo, pero menos información acerca del contexto individual de cada empresa y de cada persona. Por esto suele ser un modelo más estrategista que genera soluciones basadas en la situación prevista, por ejemplo, sugiriendo modelos de negociación, sugiriendo modelos de cobranza, sugiriendo una renegociación y cómo realizar la renegociación.
A mí me gusta comparar estos dos tipos de modelos con dos tipos de analistas. Tenemos un analista que logra entender un problema en su profundidad y entregar una solución completa, pero no tiene capacidad de comunicarse muy bien y no tiene capacidad de explicar muy bien lo que está pasando. A este analista le llamamos predictivo. Tiene el hard skill, tiene la capacidad de prever, tiene la capacidad de identificar comportamientos. Es un excelente analista de datos, pero no tiene la capacidad de exponerlos con el soft skill necesario. Por otro lado, el generativo tiene el soft skill, sabe cómo explicar las cosas, sabe cómo utilizar nuestro lenguaje, sabe cómo comunicarse. Sin embargo, no tiene la profundidad necesaria para analizar datos históricos, no tiene la profundidad necesaria para identificar patrones, no tiene la profundidad necesaria para realizar una previsión y tomar una decisión basada en esta previsión. Son analistas que muchas veces encontramos en nuestros equipos, en nuestra vida profesional. ¿Y qué hacemos normalmente? Los incorporamos en una única solución, en un único equipo, para que se complementen. Y la idea del mercado como un todo está yendo y más o menos en esta misma dirección. Cuando yo tuve mi primer contacto con los LLMs o con la IA generativa, más o menos por 2023, 2024, me encantó. Pude crear imágenes, pude crear textos, eh, me ayudó a generar contenido con más calidad, me ayudó a realizar revisiones, a sumarizar contenido. Sin embargo, me quedé pensando, ¿cómo esto va a ser aplicado directamente en el día a día de las empresas? ¿Cómo esto va realmente a generar valor dentro de la operación de cada cliente? ¿Cómo esto va a poder mejorar la vida del usuario y cómo esto va a poder abrir nuevas frentes de negocio para nuestros clientes? Eran estas mis dudas. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos años, algunas fueron resueltas más rápidamente. Por ejemplo, un caso de uso claro, clarísimo de los LLMs, de los Large Language Models, enfocados a la parte del lenguaje, es la creación de contenido de marketing. Este tipo de contenido es un caso de uso específico muy fuerte del LLM. Otro caso es con, por ejemplo, el uso en soporte al cliente final, donde se usa el LLM para entender el pedido del usuario, del cliente, con esto, generar una respuesta basada en lo que se está solicitando. Pero me quedé pensando muchas veces en cómo esto iba a integrarse a los demás sistemas corporativos, del ERP, de la parte de aprobaciones, las aplicaciones que ya existen, el correo, la agenda, el Google Sheets, el Excel, todas las herramientas que ya hacen parte del mundo corporativo. Y no solo yo estaba pensando en esto, pero el mundo estaba pensando en esto. ¿Cómo esta tecnología va a ser incorporada dentro de cada empresa? Y en los últimos meses, meses realmente, en los últimos 12 meses, ah, empezamos a tener un poco más de claridad sobre este camino, con una estrategia que se llama de agentes. Esta estrategia de agentes, ella deja más claro que el LLM o el Large Language Model solo no va a resolver los problemas de las empresas y no va a ser la única aplicación a ser utilizada en las empresas, pero sí va a crear y va a permitir la creación de un ecosistema de inteligencia artificial integrado a los demás productos, integrado a las demás soluciones que la empresa ya tiene. La idea principal de los agentes es que el LLM o la IA generativa va a ser usada para entender el contexto de un correo,
para entender el contexto de un mensaje del usuario, para entender el contexto de una solicitud externa del proveedor o del cliente, para entender y interpretar estos datos no estructurados y para identificar cuál herramienta debería de ser llamada para tratar esta información o este input. Entonces, si me llega un PDF de mi cliente, el agente, o mejor, el LLM, va a ser usado para interpretar de cuál tipo de documento estamos hablando, de cuál PDF, e identificar si necesita generar una factura de salida o si necesita generar un pedido de venta o si necesita dar de baja un título. Basada en la información identificada por el agente, por la IA generativa, los ERPs y los demás sistemas empresariales deben de exponer cuáles van a ser las herramientas disponibles para que la gente, para que el LLM utilice estas herramientas para generar la acción necesaria. La IA generativa no va a abrir la pantalla del sistema y empezar a imputar informaciones, pero sí va a realizar la integración utilizando las APIs y los puntos de integración definidos por cada herramienta. Entonces, al final tenemos un desafío de integración en este caso. Y parte de estas integraciones también tiene que ver con los algoritmos predictivos. El agente no va a tener capacidad de hacer la predicción solo, identificar el comportamiento de los datos, identificar sus correlaciones y ya identificar por cuál camino debemos de seguir. Pero sí deberemos de tener herramientas predictivas especialistas que identifiquen los patrones de datos y estén disponibles para que los agentes las usen en la toma de decisiones. Entonces, si yo tengo un agente que es un analista financiero responsable por realizar cobranzas, seguramente necesitaré una herramienta de predicción de inadimplência, una herramienta que me devuelva cuál es la probabilidad o el riesgo que tengo con los títulos y que basada en esta información yo pueda generar un agente de cobranza que genere los cobros a los clientes automáticamente. Y esto, claro, va a generar una respuesta al usuario. Entonces, siempre el agente va a tener múltiples interfaces. Las peticiones de usuarios, las peticiones asociadas a correo, a un chat. Tenemos las herramientas asociadas a este proceso y tenemos una respuesta que puede ser una operación en el sistema o un correo enviado o una notificación o incluso un pedido de aprobación. Este modelo de IA o este ecosistema de IA, el mundo lo está llamando de Agentic AI, inteligencia artificial agéntica, con agentes. Y yo les pido que no piensen en este agente como un chatbot, como un asistente, porque muchas de las veces este asistente o este agente va a estar ejecutando tareas automáticamente, sin que el usuario necesite hacer una petición o que sin que el usuario necesite realizar alguna llamada o algún input por chat. Pero sí el agente va a recibir por correo, puede recibir por un job, por un agendamiento que exista. Esta es la visión de Agentic AI y donde la IA puede entregar resultados concretos. ¿Cuáles son los ejemplos de casos de uso que ya estamos viendo en el mercado? Por ejemplo, predicción de flujo de caja y de la morosidad, sugerencias de presupuestos y ajustes presupuestarios, detección automática de inconsistencias y fraudes, predicción de la demanda, optimización de compras y gestión de insumos, principalmente pensando en almacenes y volumen, saldo de productos. Sugerencia de producción basada en el comportamiento de las ventas,
pensando en compras, tenemos la recomendación de proveedores, predicción de retrasos y cuellos de botellas o logísticos, o sea, que impiden que el producto, que el material, el insumo llegue a mi fábrica. Planificación de rutas logísticas y fletes. En la parte de ventas hay un campo gigante que tiene que ver con la prospección automatizada, la recomendación de productos impedidos y el análisis de sentimiento de los clientes. Hablando acá más de atención y soporte al cliente final. Recursos humanos también es un área con muchas oportunidades como reclutamiento automático y clasificación automática, la parte de predicción de rotación y turnover y también modelos de desempeño y evolución de colaboradores. Estos son casos de uso que ya observamos y estamos viendo como grandes oportunidades para nuestro mercado. Y ahora pasamos realmente a entender cómo esto fue implementado dentro de Proteus. Entonces, punto principal, este ecosistema que Totus está creando y que está pensando para sus productos tiene ya predictiva, que es la ya especialista, que es la ya que va a identificar los patrones de negocio y sí disponibilizar al usuario y a los agentes. Y también hay una una parte importantísima que es la IA generativa, que va a utilizar estos insights, esta IA predictiva, en conjunto con informaciones del usuario y los inputs del usuario para hacer las estrategias, identificar los comportamientos y proponer acciones. Y el Proteus Insights es una solución nativa del producto. Ya está disponible desde 2023, entonces desde la 23 ya está disponible en el producto en Proteus. Y la primera cosa de Proteus Insights es que hay una página centralizadora con todos los insights disponibles. En esta página tenemos los insights de ruptura de producto, de ruptura de stock, de oportunidades de ventas, de demanda de productos, de flujo de caja financiero y de obligaciones contables. En esta página también se permite configurar las notificaciones, se permiten configurar los accesos y los principales parámetros asociados a los insights y permite una gestión centralizada de toda la inteligencia artificial integrada al ERP. Y el primer insight que vamos a ver en detalle es el insight de inventario. Eh, el gran dolor que muchos clientes tienen es saber si hay algún riesgo en mi operación de inventario. Si hay algún riesgo de que me falte material, de que me falte insumos para producir o para entregar los pedidos que ya tengo con mis clientes. Entonces, este insight viene para resolver este dolor. ¿Cómo logro identificar cuáles son los productos que están siendo más consumidos, que tienen más riesgo de generar una ruptura, de generar una pérdida de stock? Este insight hace un monitoreo del stock de seguridad, del punto de reposición y estado de quiebre por artículo y identificando los patrones de consumo y de demanda, identifica cuáles son los productos que van a quedar sin saldo dentro de un periodo de hasta 90 días y permite que el usuario que planea compras, planea toda la parte de suministros, realice las acciones de compras y realice los contactos necesarios, los pedidos, las solicitudes de compra. Y también este insight ya nos muestra cuál es el grado de la precisión, cuán preciso está siendo este insight. Esto tenemos 4 grados, muy malo, son 5, muy malo, malo, mediano, muy bueno y excelente, bueno y excelente. Cada producto basado en sus datos históricos permite que nosotros realicemos esta evaluación de la precisión. Esta precisión es informada acá en la pantalla dentro del nivel de calidad de la previsión.
El siguiente insight tiene que ver con demanda de compras, muy asociado al insight anterior. Este insight permite que el comprador planee las reposiciones con mucho menos complicación. Entonces, este insight muestra al usuario cuál es la previsión de demanda que va a tener cada producto en los próximos 90 días. También se muestra de manera semanal si necesario y genera notificaciones automáticas de demanda y para reabastecimiento y también muestra la calidad de la previsión. También, también considerando los 5 niveles que expliqué anteriormente. El tercer insight tiene que ver con el financiero. Dentro de la solución llamada Nuevo Gestor Financiero, hay un gráfico, una gráfica de flujo de caja, y ahora esta gráfica de flujo de caja trae una funcionalidad de previsión de flujo de caja. Esta previsión permite que el usuario anticipe y que entienda el comportamiento de las entradas y salidas de caja con proyecciones semanales y mensuales hasta un periodo de 90 días. Esta solución también genera alertas automáticos de movimientos de entrada y salida con avisos para saldos. Y esto permite que el analista financiero, que el analista responsable por gestionar el caja, pueda tomar las decisiones y pueda planear bien si va a necesitar tomar un préstamo, si va a necesitar renegociar una deuda, si va a necesitar tal vez anticipar un pago con un cliente, para que no haya ningún problema de flujo de caja en el periodo identificado. Este flujo de caja también se basa en datos históricos de cada cliente y él permite que se visualice cuáles son los pagos y recibos esperados, y los pagos y las cuentas por pagar y recibir ya consideradas para cada periodo. Entonces, esta solución está dentro del nuevo gestor financiero, que es una solución ya incorporada a Proteus desde el release 22.10. Me olvidé comentarles el, el insight de ruptura de stock, de inventario, está dentro de la rutina, tanto de la central de ya, cuanto en la rutina de gestión de productos. Y el insight de solicitud de compras o insight de demanda de compras está disponible tanto en la central de ya, cuanto en la rutina de solicitud de compras. ¿Ok? El cuarto insight es un insight enfocado a la contabilidad. Un dolor que sí identificamos en el pasado era hacer una conciliación más sencilla entre las operaciones financieras y contables y que pudiésemos identificar los registros y facilitar la vida del contador y de la persona que hace la revisión final del periodo antes del cierre contable. Muy bien, el conciliador de COFSI ya es una funcionalidad también disponible en Proteus desde la 22.10. Es una funcionalidad importantísima para el proceso de cierre contable y ahora también cierre de balance financiero porque hace toda la parte de conciliación bancaria. Entonces, si no la conocen, les invito a probarla, les invito a instalarla, por favor. Y esta funcionalidad, además de hacer la conciliación con filtros y con reglas predefinidas, también utiliza la inteligencia artificial para hacer match entre los registros contables y los registros financieros y permite la aplicación de los matches automáticamente, sin que sea necesario crear las reglas de identificación y de match. Esto facilita la identificación de coincidencias, también permite facilitar las coincidencias parciales de una manera más sencilla y claramente tenemos una identificación de los registros inconsistentes, o sea, que están presentes en contabilidad, pero no están presentes en la operación, o al revés,
que están presentes en la operación, pero no están presentes en la contabilidad. Esta herramienta tiene mucho potencial desde su concepción sin la necesidad de ya, y aún más con la ya se facilita y se incrementa mucho la velocidad de cierre contable. Y el quinto insight es un insight más enfocado a la parte comercial de las empresas, a la parte de cómo ayudamos a nuestro cliente a vender más, a ser más rápido en el mercado y cómo apoyamos al vendedor de nuestros clientes para que ellos tengan más información sobre su cartera. Entonces, la idea fue identificar los patrones de ventas, los patrones de historial de ventas anteriores, los comportamientos de los clientes, las características y posicionamiento de los productos y, basado en las informaciones del historial, sugerir cross-sell dentro de la base, dentro de la cartera, identificando clientes que compran el producto A, pero podrían también por su perfil y por el perfil de producto comprar el producto B, C y D. Esto es muy común para nosotros como persona física, como persona natural. Ya lo vivimos con ya lo conocemos de los e-commerces de Mercado Libre, de Amazon. Siempre hay una recomendación basado en las personas que tienen un perfil similar a lo nuestro o basado en los productos que alguien compró. La idea de este insight es utilizar estos mismos algoritmos de recomendación, disponibilizándolos con alertas, con notificaciones, para que los vendedores también reciban esta información y sepan cómo explotar mejor su base de clientes, identificando cuáles productos podrían ser ofrecidos a cada uno de sus clientes. También se genera automáticamente el pedido de venta. Entonces, basado en la sugerencia, si el vendedor entiende que es una sugerencia válida, la puede seleccionar, la puede de una manera muy sencilla dentro de la misma pantalla, ya puede seguir con la generación del pedido de venta y siguiendo el proceso de facturación normal de Proteus. Y ahora sí, más la novedad, como hablamos de los agentes, nuestra primera experiencia fue crear un agente de supervisión financiera. Pensamos en dos roles muy importantes para las empresas, dos roles que tienen ah, una expectativa alta y que tienen un dolor muy fuerte de búsqueda de información actualmente, identificación de patrones. Y también pensando en los principales procesos modernizados del ERP, como es el caso del nuevo gestor financiero, nuestra primera prueba de concepto de un agente fue un agente de supervisión financiera. Este agente fue desarrollado a lo largo de los últimos meses y todavía tiene una experiencia de asistente, tiene una experiencia de chat para que el usuario que tiene el perfil, el privilegio de un gerente financiero, de un supervisor financiero, pueda consultar el estatus de los títulos, pueda consultar los más recientes, pueda sumarizar información, pueda identificar cuáles son los títulos que necesitan de más atención, cuáles están vencidos, cuáles están cerca del vencimiento. Y la idea es que en los siguientes pasos de este agente de supervisión financiera, ya basada en estas informaciones, podamos generar sugerencias de acciones, como por ejemplo, ya realizar una carta de cobranza o accionar al vendedor para que el vendedor realice la cobranza o la persona responsable por cobrar a este cliente. Y claro, también ya crear un plan, sugerir un plan para los clientes que están con sus títulos vencidos. Este agente fue desarrollado en los últimos meses, está en fase de pilotos
Y juntamente con el siguiente agente puede ser disponibilizado como un piloto para los que tienen interés y quieren entender un poco más sobre cómo TOTUS está avanzando en este mercado. Después voy a dejar el QR code para que puedan inscribirse y participar del proceso de pilotos. El siguiente agente, también asociado a un proceso que fue modernizado en Proteus, tiene que ver con la supervisión de compras. Entonces, todo el proceso de compras, desde cotizaciones, pasando por la selección del proveedor, pasando por el envío de la cotización, pasando por la aprobación de los pedidos de compras y solicitudes de compras, ya fue modernizado en Proteus. Y ahora traemos una nueva experiencia enfocada al supervisor de compras que va a poder, dentro de esta misma pantalla, dentro de este mismo chat, va a poder utilizar nuestro asistente para identificar, consultar pedidos pendientes de aprobación, pedidos que ya fueron aprobados, cuál es el historial, hasta una ventana de 90 días, puede traer los más recientes y en los siguientes meses, en nuestro roadmap de los siguientes meses, la idea es que ya dentro de este mismo asistente se pueda realizar la aprobación o las siguientes fases o rechazo de los pedidos que están por aprobar. Eh, Estos dos agentes, como pueden ver, tienen una visión de asistente todavía. O sea, tienen la visión de que un usuario va a interactuar con ellos, va a realizar una solicitud, va a pedir una información, va a realizar una consulta. Y esto fue pensado para el inicio para el inicio del camino de creación de agentes, para que la gente, para que cada usuario, para que cada persona que interactúa con el sistema, primeramente tenga un asistente, tenga una visión más clara de lo que puede usar, para que después se acostumbre a recibir notificaciones, pedidos de aprobación, sugerencias de los agentes, ya como una experiencia más ah, proactiva de la gente. Inicialmente la experiencia va a ser una experiencia reactiva, un asistente que espera la acción del usuario o que espera una acción externa, pero que después va a llegar a ser un agente proactivo que ya genera los movimientos y sugiere las siguientes acciones. Les invito mucho a que activen el Proteus Insights en sus ambientes. Proteus Insights es una solución gratuita. Está disponible desde la 12.1.23.10. Claro, pedimos que el ambiente esté actualizado, principalmente para la 24 y la 25.10. Son ambientes que tienen muchas mejoras acerca de la IA, acerca del uso de la solución dentro de Proteus. Es una solución gratuita, no tiene costo adicional. Y les dejo acá el QR code para que vean la documentación de Proteus Insights y puedan ya desde ya activarlo, porque el Proteus Insights es el camino para la ya en Totus, es el camino inicial, es el primer paso para que cada cliente reciba las innovaciones acerca de inteligencia artificial que van a ser disponibilizadas en cada release. También es importante mencionar que Totus siempre considera que la inteligencia artificial va a ser parte del proceso. Como dije antes, esta experiencia agéntica considera que tendremos sí los RPs, las herramientas, tendremos también el usuario principalmente. Entonces, Totus está partiendo del concepto que tendremos lo que se llama Human in the Loop, el humano, el usuario, siempre involucrado con la decisión de la IA, con lo que se va a sugerir, con la aprobación. Y por último, lo que viene por allá, estamos en una fase final de la creación y del desarrollo de un agente de facturación muy enfocado, eh, muy enfocado a la parte
análisis de crédito, análisis de saldo de stock, generación automática de facturas, cobranzas. Este agente está en desarrollo, pero sí les invitamos para que se inscriban si tienen interés en ser parte del piloto, en probarlo y ser parte de este desarrollo con nosotros. En este QR Code van a encontrar una página con un formulario para que puedan inscribirse y ser parte de este camino con TOTUS dentro de la inteligencia artificial. Entonces, ya pasamos un poquito del horario. Les agradezco mucho la atención. Les agradezco mucho todo eh, el horario disponibilizado y les invito nuevamente a ser parte de este camino con todos de la inteligencia artificial que se inicia con Proteus Insights. Jonathan, tenemos algunas preguntitas, eh, Claro. no, las podemos contestar. Bueno, por ahí Alex Flores te comenta que bueno, que si hicieras la explicación con un ejemplo práctico, que sería perfecto. Carlos Andrés dice, hola, los insights muestran la información semanal o mensual, pero ya viene tipificada por producto, es decir, ya viene predefinida, diría yo, por producto. ¿Esta periodicidad de dónde se asigna o de qué depende? Ah, Entiendo que ya está predefinida en el sistema, pero bueno, sí, sí, tú- está predefinida en el modelo, pero se puede filtrar la información dentro de la pantalla del Insight de inventarios. O sea, dentro de la pantalla se puede solicitar la información semanal o mensual, ¿no? Y esto va a depender del uso de cada empresa. todo esto está en mercado internacional también. Sí, todo lo que mostramos acá está en mercado internacional. Ok, Sergio Morillo, para usar Proteus Insight, ¿es necesario que el sistema esté instalado en cloud de Totus o puede ser on-premise o en otro cloud? Proteus Insights no tiene una restricción acerca de la infraestructura utilizada para Proteus. Eh, esta, esta restricción no existe técnicamente hablando, pero sí sugerimos y es una buena práctica que los ambientes estén principalmente en el cloud de todos para que podamos garantizar performance, para que podamos garantizar el rendimiento de la aplicación y las buenas conexiones. Entonces, no es un requisito formal, pero sí es una sugerencia nuestra que los ambientes Proteus estén en cloud, porque esto va a garantizar una mejor experiencia desde la activación de la inteligencia artificial hasta su uso. ¿Sí? El DTA que pude probar no genera imágenes. ¿Para cuándo estiman que vamos a poder tener esta opción de tener un gráfico? Eh, Esta opción va a depender del. Bien, es una plataforma que está en constante desarrollo, tiene su roadmap también y va a depender, claro, del caso de uso. Porque hasta el momento las gráficas que están siendo generadas en Proteus Insights, por ejemplo, ya tienen una generación aparte, ya más enfocada al caso del uso del diccionario. Estas operaciones van a ser desarrolladas de acuerdo con los casos de uso que sean incorporados a los agentes dentro de cada producto. Entonces, en este momento, no hay una formalización sobre las gráficas, porque esto va a depender de cada caso de uso que sea priorizado por los productos. Los insights contemplan solo lo que es padrón. Los específicos deberían ser desarrollados adicionalmente. Sí, los insights contemplan padrón porque se basan en la estructura padrón del sistema y todos los comportamientos ya esperados de la grabación de datos. Entonces, un punto importante acá, gente, no lo reforcé en la presentación, pero lo voy a reforzar ahora, es que sin data, sin información, no existe inteligencia artificial. Si ponemos datos incorrectos o si ponemos datos que no están estructurados, la información va a ser mal procesada y vamos a generar insights incorrectos. Entonces, un punto importantísimo es que los datos en Proteus, los datos en el sistema estén muy bien estructurados y que estén
muy claros y que haya una gobernancia muy fuerte para que los datos que se usan en el sistema estén congruentes con la realidad y que puedan ser usados para la generación de insights. Entonces es muy importante que los datos en Proteus tengan una excelente gobernancia, estén con una integridad completa para generar los insights. Ok, bueno, ya otra vez que pusieras el QR, ya Sí, de que lo ya lo vi. pusiste. ¿Qué modelos se implementan para la predicción de series temporales? Eh, Actualmente utilizamos principalmente algoritmos de ARIMA, ARIMA Plus, Prophet. También utilizamos algoritmos de Random Forest para algunos casos de la contabilidad, por ejemplo, pero son algoritmos que ya recibieron mejoras y recibieron un fine tuning muy específico para el tipo de dato que es generado por el ERP. Entonces ya recibieron mejoras para estos tipos de análisis. Pero básicamente la base fueron algoritmos Arima Plus y Prophet. Hola, recuerdo que dijeron que para clientes nuevos no aplica aún por el tema de datos históricos al ser IA predictiva. ¿Es cierto? Sí, para la ya predictiva necesitamos historial de datos. Entonces, principalmente pensando en la parte de demanda, la parte de productos y la parte financiera, necesitamos un historial de 2 años de datos para poder identificar muy bien el comportamiento de las series temporales. En el caso de la gente, en el caso del modelo de sugerencia de ventas o de cross-sell, en este sí necesitamos menos tiempo con los pedidos de un año, con las facturas generadas dentro del último año, ya podemos generar sugerencias bastante positivas, con bastante acuracia. Eh, ¿Existe alguna forma de probar los insights en un ambiente de validación? O sea, actualmente te obliga a que sea en un ambiente de producción. Sí. Eh, Entonces, y esto tiene un motivo importante explicárselo. El motivo principal para que sea en el ambiente de producción es que necesitamos datos reales para garantizar que los modelos estén procesando correctamente. Además de que los ambientes de homologación muchas veces empiezan a generar basura en los modelos, o sea, empezamos a tener movimientos que no son reales y que pueden impactar directamente el uso de los modelos. Entonces, por padrón, sí necesitamos que los ambientes sean de producción. Actualmente no hay una manera de utilizarlos en homologación. ¿se necesita licenciamiento adicional para los agentes de inteligencia artificial o uso de los insights? Por ejemplo, licenciamiento I. En este momento, no, todos los insights presentados son gratuitos y van a permanecer gratuitos. Lo que sí va a pasar es que, de acuerdo con la evolución de los insights y los nuevos productos de datos que van a ser desarrollados, seguramente vamos a tener ofertas específicas. Eh, este es un mercado muy grande, es un mercado muy amplio. TOTUS también quiere buscar este mercado como una empresa de tecnología. Entonces, la idea es, estos insights que fueron presentados hoy no tienen costo adicional, no es necesario ningún licenciamiento adicional, pero para los insights que van a ser desarrollados a partir de 2026 y a futuro, seguramente van a ser ofertados como productos complementarios al ERP con un licenciamiento específico. Ok, me parece que son todas las preguntas, Jonathan. Muchas gracias a todos. Agradezco mucho la atención, la disponibilidad y el tiempo. Muchas gracias, José Manuel y Belén también. Un gusto. Que tengan una excelente tarde a todos.